¿Bien? Como lo ha dicho uno, lo puede decir otro más, alguna otra cosa más. Bien, lo que pasa es que me haces preguntarte qué es el desarrollo sostenible, pero vamos a dejarlo un poquito para después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué tenemos que hablar de economía cuando hablamos de gestión ambiental? Porque para las medidas cuesta dinero. Por los costes asociados. ¿Alguna idea más? Y vais muy bien encaminados los dos que habéis hablado, ¿eh? Pues el derroche. Por el derroche. Si me lo defines mejor, seguramente te diré que va muy bien encaminado. Hombre, el medio ambiente también intenta agilizar toda la industria, por ejemplo, el tema de la luz, de la energía, la eficiencia energética, el derroche. Intenta evitar el derroche. Tirar todos los residuos cuando pueden volverse a reutilizar. Ya. Bueno. Va, pero vamos a profundizar un poquito a ver si conseguimos ajustarlo. Hay una definición, una tesis, ¿no?, que dice que la técnica, las costumbres, la educación actual no permiten aprovechar el 100% de los recursos que disponemos. Tanto materias primas como energía. Y que ese aprovechamiento no nos lleva a conseguir los bienes y servicios que estamos persiguiendo y que, por tanto, se produce un efecto negativo para el medio ambiente. ¿Me entendéis? Ahora mismo tenemos esta definición quiere decir que tenemos una deficiencia en cuanto a que usamos recursos para producir bienes o energía, pero que no llegamos a hacerlo de forma que no afectemos al medio ambiente. Esto coincide con lo que nos decía el amigo Francisco de Asís, o Paco, que nos enfrenta la ecología con la economía. Pero yo quiero salir de esta disyuntiva. Quiero que abandonemos este discurso. Quiero que vayamos profundizando en si esto es verdad, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué mecanismos existen? Y quizás hablar de hipótesis de dónde tenemos que ir. Porque enfrentar la ecología y economía, como yo voy a intentar explicar a partir de ahora, es una mala práctica. Anunciar de esta forma este déficit o esta incapacidad que tenemos los humanos para hacer un uso adecuado de los recursos es aceptar que nos equivocamos. Posiblemente esto tiene un concepto más de ecología que de economía. ¿Estáis de acuerdo? Posiblemente esto hable en tono negativo sobre lo que nos está pasando. ¿Estáis de acuerdo? Pero seguro que está poniendo en evidencia que tenemos un problema. ¿También estoy de acuerdo? Vale. Vamos a por él. Si es verdad que la alta producción y consumo de objetos y servicios, que es el consumo, y ahí donde estabas tú, Elena, o me gustaba que estuvieras cuando decías lo del derroche, el consumo produce una alta afectación ambiental. En inglés podemos utilizar la palabra goods, mercancías, que a través del consumo producen bads, problemas, males. Pero es evidente, dogma de fe para todos, que la generación de residuos, las emisiones a la atmósfera y los vertidos crecen cuando crece el consumo. O sea, el consumo tiene un efecto claro de afección al medio ambiente. Se generan más residuos, se generan más emisiones y se generan más vertidos. Y esto no es contestable, vamos, a menos que alguno de vosotros me diga que sí lo contestaría porque no está de acuerdo, pero creo que no es contestable. Esto es así. ¿Paco? ¿Pablo? Ahora que sabemos que, por ejemplo, en estos años de crisis ha habido una bajada de consumo, ¿hay datos en los que se vean? Absolutamente. Absolutamente. Han disminuido las emisiones hasta tal punto de que ahora mismo España y Andalucía emite menos gases de efecto invernadero que antes. Está cumpliendo el objetivo de Kioto, pero no porque se hayan hecho medidas, sino porque el consumo ha disminuido. Y ha disminuido notablemente la generación de residuos. Notablemente. Porque ahora también se emplean más las energías renovables que antes. Sí, pero el efecto no ha sido la energía renovable.
Ese efecto es positivo, y lo que está creciendo es que en el mix de energía, la energía renovable tiene más porcentaje que el resto de energía. Pero nada más. O sea, se emiten menos gases de efecto invernadero porque hay menos actividad industrial. Se ha paralizado la industria cementera, o está prácticamente a un nivel bastante bajo. ¿Por qué se ha paralizado la industria cementera? Porque se construye menos, hay menos consumo, menos emisión. ¿Por qué hay incremento de consumo? ¿O por qué está habiendo en los últimos años, o ha habido en los últimos años, incremento de consumo? Yo encuentro 3 razones fundamentales. Una, hay un cambio en los hábitos y costumbres de los humanos. Y estoy hablando de los humanos del primer mundo, no del segundo ni del tercer mundo, del primer mundo. Somos más consumistas, hay un hábito por consumir. Vosotros estáis en la cultura y en la educación de consumir. ¿Vosotros entendéis consumir como algo bueno? Vosotros digo por la edad. Mis padres estaban en otra época, que había que aprovechar hasta el último momento todo lo que se tenía, que se consumía cuando se podía, pero entre mis padres y vosotros ha habido un cambio, en el que ahora mismo el consumo es lo que prima. De hecho, en discusiones económicas de la crisis se habla de que el efecto consumo está perjudicando. O sea, que como no se consume, la economía no tira. Como no se consume, estamos en crisis. Pero claramente, desde el punto de vista ambiental, el consumo es un efecto que tiene repercusiones potencialmente negativas. Y sí está claro que los hábitos y las costumbres son de más consumo. Por ejemplo, se consume muchísimo producto envasado. Alimentario, no alimentario. Casi todo está envasado. Y no una vez envasado, sino multienvasado. Si no, pensad cuando compréis un programa informático que puede tener un espesor de 1 milímetro y una anchura de 20 centímetros, y sin embargo da un paquetón. Cuando compráis una colonia, compráis muy poco líquido, muchos recipientes, cajas, plástico, y para que estéis contentos, se os dan embalados y con un lacito, y posiblemente metido en una bolsa. O sea, hay un exceso de envase. Hay un segundo fenómeno que puede tener que ver, o creo que tiene que ver con el incremento de consumo, que es el alejamiento de los recursos naturales. Para las sociedades actuales industriales, o urbanas, mejor que industriales, los recursos naturales están lejos, no se conocen. No hay una convivencia entre los urbanitas y el mundo rural. Se ha roto. No se sabe qué pasa en el campo, no se sabe qué pasa con el agua. Y si se sabe es por un tema de ocio, de turismo, de divertimento, de turismo de aventura. Pero se desconoce. Parece como que todo llega a través de los supermercados, de las grandes cadenas de distribución. No se sabe qué hay antes de esas cadenas de distribución. Pero bueno, se va a la cadena de distribución y consiguen lo que quieran. Y muchas veces sin saber de qué parte del globo terráqueo viene, que pueden venir de sitios insospechados. Pero llegas allí y lo tienes. Y claro, evidentemente ha habido un aumento de producción industrial, que no quiere decir de fábricas que emiten humito como las que se pintan siempre, ¿no? La actividad industrial puede ser pequeña actividad industrial, pequeña empresita, pequeña nave. Hay mucha más actividad industrial que hace 100 años, infinitamente más que hace 200 años. Y si seguimos así, la escala se va abriendo progresivamente. ¿Ya? Tenemos dos visiones. Hay una visión muy medioambientalista, que habla de proteger nuestro medio ambiente, habla del concepto planetario, habla de prevenir qué va a pasar con la sociedad del futuro, y que de alguna forma, detectando el problema, promueve soluciones que en algún caso son vuelta atrás. Es perder hábitos de consumo, perder o disminuir actividad industrial, perder de alguna forma comodidades, ¿no? Es una visión muy respetable,
hay muchos que la siguen, con mayor credibilidad o menor credibilidad, pero existe. Y hay otra visión, que es la que está basada en un punto de vista de la economía formal, la economía que impera, que es que todo debe estar basado en la regla del mercado. El mercado es soberano. El mercado dicta las normas. Bueno, iremos viendo, pero mientras que unos piensan en el planeta y las generaciones futuras, otros piensan en el mercado. No quiere decir que ni unos piensen en la actividad mercantil ni otros piensen en el medio ambiente. No estoy diciendo eso. Digo que hay dos visiones muy extremistas. Lo curioso de esta última es que en el caso de que se detecte que hay problemas ambientales, se entiende que son los estados, los responsables públicos que han elegido los ciudadanos, los que tienen que velar porque el mercado no sea tan agresivo que destruya lo que está afectando a los mismos ciudadanos. En la visión capitalista se acepta una función reguladora en algunos aspectos del Estado, no en todo, pero en algunos aspectos, y el medioambiental es uno de ellos, se acepta de que haya un cierto intervencionismo. Otra cuestión que subyace en estas dos visiones es que tradicionalmente la gestión ambiental, la gestión de residuos, la gestión de vertidos, la gestión de emisiones a la atmósfera, todo lo que tiene que ver de ruido, de lumínica, es un tema como muy técnico, como muy ingenieril. Problema de residuos, bueno, pues poner una planta de tratamiento que nos lleve a disminuir la peligrosidad. Un problema de vertido, pues poner un aerobio, un anaerobio, un suelo contaminado por una desorción térmica. Todo es muy pegado a la parte ingeniería. Y uno de los problemas que aparece aquí es que hay una falta de visión de que hay una cuestión económica que está implícita en toda la gestión ambiental. Tanto cuando la visión es ingenieril, tanto cuando los medioambientalistas piensan en el planeta y tanto cuando los capitalistas entienden que se puede regular, pero aceptan que se puede regular determinadas cosas. En todos los casos, en los tres, aparece su yúdice, y de eso es lo que estamos hablando hoy, de que hay cuestiones económicas. ¿Elena? ¿Significa que sí? Vale. ¿Te refieres al valor económico que puede tener la naturaleza o al gasto? Lo veremos. Lo que te digo es que la visión ambientalista, la visión capitalista y la visión ingenieril, las tres, en mi opinión, y no en mi opinión, muchos autores opinan lo mismo, denotan una falta del concepto económico en sus posiciones, en sus tesis, que es lo que vamos a seguir viendo. Ahora vemos en qué parte, ¿no? Tanto la posición ambientalista, Lola, como la posición capitalista son formas extremas, como decía. Y de ahí surgen dos conceptos, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez hablar, pero surgen el concepto de ecología económica y el concepto de economía ambiental. Posiblemente, una vez visto, os suene, pero no son muy conocidos de forma genérica. Son dos conceptos que uno lee ecología económica y ya se imagina lo que significa. Uno lee economía ambiental y más o menos se imagina también lo que significa. Pero no están en el día a día, no existen. Hemos hablado de medioambientalistas, hemos hablado de capitalistas, hemos hablado de ingenieriles, pero no hemos hablado de estos conceptos. Siempre ha habido una relación, siempre, aunque nos parezca que no, siempre entre la economía y la ecología. Siempre. No quiere decir que haya habido gente que se posicionase de una forma o de otra, pero siempre ha habido esa relación. Siempre ha estado presente que la actividad económica no puede existir si no tiene en cuenta su entorno. Siempre. Y hay muchas actividades que están muy basadas en eso. Por ejemplo, la extracción de la madera. Tú puedes tener madera, pero tienes que cuidar el bosque para tener madera. Por ejemplo, este ejemplo es muy ilustrativo de los incendios forestales. No hay incendios forestales, prácticamente ninguno,
en masas forestales con aprovechamiento maderero. No existen incendios. La gente sabe que tiene que aprovechar la madera y no hay incendios. ¿Cómo lo hacen? Es un poco desconocido, pero no tanto desconocido, sino que saben que tienen ahí sus recursos y lo cuidan, ¿no? Además de este reconocimiento de que la ecología y economía siempre han estado vinculadas, y se conoce que existe esa vinculación, hay otro nuevo concepto que es bastante más interesante para mi punto de vista, que es la conciencia económica. Que no es más que reconocer que ya tenemos un problema y que ese problema nos puede llegar a afectar. Y es conciencia económica. No estamos hablando de ecología, conciencia económica. Cuidado, que decisiones que provienen de la organización económica actual pueden hacernos sufrir a futuro. Pueden hacer que la forma de vivir actual cambie en el futuro inmediato. Eso se llama conciencia económica. Irse quedando con esos conceptos porque yo creo que a partir de que los estáis viendo hoy, algún día más los veréis y si no, profundizad en ellos porque son bastante interesantes. Conciencia económica es algo que tenéis, y lo veremos el lunes creo, en responsabilidad social corporativa, buenas prácticas ambientales, relaciones con la comunidad, que son conceptos que las grandes empresas utilizan. Si os metéis en cualquier página web, y veremos algunas el lunes, veréis cómo se habla de sostenibilidad, se habla de relaciones sociales corporativas, se habla de responsabilidad social corporativa, se habla de protección del medio ambiente. Las empresas tienen una conciencia ambiental y se hablan de campañas de plantación, se hablan de campañas de transporte colectivo. Esto está empezando a marcar decisiones económicas. Lo vamos a ver el lunes en la clase que tenemos y veremos cómo en algunos casos la conciencia económica ha decidido que la inversión vaya hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Unas primeras nociones de ecología económica, pero ya os aviso de que no es el núcleo de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a estar más en la ecología ambiental. Nuestra clase de hoy es de ecología ambiental más que de ecología económica. La ecología económica, y estos son desarrollos teóricos de los años 70-80 del siglo pasado, no son tan antiguos, son bastante recientes, está basada en tres nociones básicas. Esto está escrito más para técnicos que para economistas, ¿eh? Te digo por los símiles que he puesto, ¿no? La primera noción está basada en la primera ley de la termodinámica, que la sabéis bastante bien, ¿no?